En la clase de hoy vamos a ver, bueno, hasta donde alcancemos a ver, supuestamente hasta previo de continuidad, ¿ya? Ya, entonces, nosotros ya hablamos de límites, ¿sí? Ahora vamos a ver estos límites que son al infinito, ¿ya? Entonces, la definición, la definición de un límite al infinito, cuando el x se aproxima al infinito, uno lo puede pensar también cuando el x es un número muy grande, ¿sí? Ya, entonces nosotros tomamos una función que esté definida en un intervalo que vaya al infinito. Entonces, este límite existe si esto se cumple. Para todo epsilon existe un n, tal que a partir de ese n se tiene de que la función está acotada, ¿sí? De igual forma, uno podría definir lo que es el límite al infinito negativo, ¿sí? Y la definición es prácticamente la misma, salvo de que ahora uno busca un n negativo, tal que a partir de ese n negativo a la izquierda se cumple la situación que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, esta es la definición del límite, ¿sí? Ya, todos los teoremas que hemos visto hasta el momento son válidos para límites al infinito, ¿ya? Esto de acá lo vamos a dejar pasar, ¿ya? Simplemente una demostración de que todo funciona, ¿ya? Pero de todas formas podríamos tomar algunas cosas en particular, ¿ya? Esta función al infinito, ¿ya? Entonces, esta función al infinito, como la gráfica es así, entonces cuando el x se acerca al infinito positivo, entonces esto se aproxima a cero, ¿ya? Primer límite conocido, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando el x también se acerca al infinito negativo, también vale cero, ¿no es cierto? Porque el eje x es una asíntota. Ya, entonces ahí está la demostración, eso no lo vamos a necesitar. Ya. Fíjense que estos tipos de funciones, cuando el n es un número natural y está escrito de esta manera, también tienden a cero, ¿sí? Entonces cualquier potencia que uno coloque aquí, ¿ya? Entonces también se va al cero. Ojo con eso. ¿Ya? También tenemos que, si tenemos un R, un número que esté entre el -1 y el 1 y está elevado al n, eso también tiende al cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno considera un medio a la n, un medio a la n como función, entonces, si el x tiende al infinito positivo, eso se va a ir al cero. ¿Sí? Pero si uno toma una función g de x igual, por ejemplo, a 2 elevado a n, cuando el x se va al infinito, eso implica de que esto también se va al infinito, positivo, porque crece, crece y crece, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí es simplemente esto, como el 3/4 satisface esto de acá, ¿no es cierto? El valor absoluto es menor que 1, entonces esto vale 0, ¿sí? Esto de acá vale 0. Ya, ¿qué es lo que sucede cuando tengo división de polinomios? ¿Ya? Entonces, acá para tratar los límites al infinito uno tiene que multiplicar por el término que tenga la mayor potencia, ¿sí? Entonces, yo tomo este de aquí con este de acá. Ya, entonces, si yo quiero calcular ese límite de un cociente de polinomio, voy a multiplicar por la mayor potencia. Eso significa, que, bueno, escrito de esta manera, por el inverso de la mayor potencia, ¿sí? Entonces, ese es el uno adecuado, ¿sí? Por lo tanto, esto me quedaría límite cuando el x tiende al infinito. Acá me quedaría un 4. Acá me quedaría un 1 partido en x al cubo. Aquí me quedaría menos 7 x a la 5. Acá me quedaría un 7. Acá me quedaría un 25 partido en x al cubo. Y aquí me quedaría un 1 partido en x a la 5. ¿Ya? Multipliqué término por término. ¿Ya? Y recuerden de que por álgebra de límites
¿Ya? Entonces, nosotros vamos a aplicar límite ahora. Por lo tanto, si todo existe, podríamos separar. Recuerden de que los teoremas que vimos en la clase pasada también son válidos para esta situación cuando los límites son al infinito. ¿Ya? Entonces, el 4 se va al 4. El 1 partido en x al cubo se va al 0. El 7 partido en x a la 5 se va al 0. El 7 se va al 7. El 25 partido en x al cubo se va al 0. Y el 1 partido en x a la 5 también se va al 0. Por lo tanto, sacando la cuenta, esto sería 4 séptimos. ¿Ya? Muy simple, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjense que ambos tenían la igual exponente, ¿no es cierto? El mayor exponente era el 5, ¿sí? Fíjense qué es lo que va a suceder cuando el exponente del numerador es más grande que el del denominador o viceversa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ya, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Ya, entonces, límite cuando el x tiende al infinito en el otro, a ver, 4x a la 6 más x cuadrado menos 7 dividido 700x a la 5 más 25x al cubo más 1. Ya, de nuevo, la mayor potencia, ¿no es cierto? Esa es la receta. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar este límite? Me va a quedar acá un 4. Acá me va a quedar un 1 partido en x a la 4. Acá me va a quedar menos 7 partido en x a la 6. Aquí me va a quedar un 700 dividido en x. Acá me va a quedar 25 dividido en x al cubo. Y acá me va a quedar un 1 partido en x a la 6. ¿Ya? Eh, Fíjense que en este caso lo que sucede es lo siguiente. ¿Ya? Esto se va al 4, ¿no es cierto? Lo segundo se va al 0. Lo segundo se va al 0. Lo de abajo se va al 0. Lo de abajo se va al 0. Y lo otro también se va al 0. ¿Sí? Porque eh, son expresiones de este estilo. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí en la clase anterior yo les dije que, bueno, esto me va a quedar 4 partido en 0. ¿Ya? Cuando me queda constante, distinta de 0, dividida en 0, eso no existe automáticamente. ¿Ya? Por lo tanto, me dio 4 partido en 0 y eso no existe. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces este vale 4 séptimos, este no existe. Y al de arriba, ¿qué es lo que pasará en el de arriba? Perdón, en el tercero. Límite cuando el x tiende al infinito de 450, x a la cuarta, más x cuadrado, menos 7, dividido, x a la 5, más 25, x al cubo, más 1. Ya, multiplico por la mayor potencia, el inverso de la mayor potencia, que sería el x a la 5. Por lo tanto, este límite me quedaría como 450 dividido en x, más 1 partido en x al cubo, menos 7x a la 5, dividido en un 1, un 25x al cuadrado y un 1 partido en x a la 5. Ya, si todo existe, entonces estamos bien. Entonces esto se va al 0. El segundo también se va al 0. El tercero también se va al 0. El 1 de abajo se va al 1. El segundo se va al 0 y el otro se va al 0. Y esto es 0 partido en 1, que es 0. Listo, también existe. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos resumir en la siguiente línea. Cuando tengo una división de polinomios, ¿sí? Si los grados son iguales, ¿sí? Si los grados son iguales, como en el primer ejemplo, entonces lo que queda es el que acompaña la mayor potencia dividido el que acompaña la mayor potencia del numerador y denominador, 4 séptimos. ¿Sí? Cuando el grado de el que está arriba
es más chico que el que está abajo, entonces esto se va al cero, como en el ejemplo que acabamos de hacer, este de acá. Y es infinito cuando el grado del de arriba es más grande que el del de abajo, como en el ejemplo 2. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso sería lo primero de esta clase. Ya. Tenemos... esto es simplemente para que ustedes lo tengan en la mente, es que nosotros, aparte de la forma indeterminada cero partido por cero, podríamos tener la forma indeterminada infinito partido por infinito, diferencia de infinitos, cero multiplicado por infinito, 0 elevado a la 0, 1 elevado al infinito y infinito elevado a 0. Todos estos límites los deberíamos tratar, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, lo que les comentaba acá, po, de que si yo tengo esta expresión, entonces el límite no existe, ¿ya? ¿Ya? Como les mencionaba hace poquito. ¿Sí? Ya, las asíntotas. Bueno, aquí falta un poquito, aquí se me corrió un poco la línea, pero no falta tanto, ¿ya? Las asíntotas son de la siguiente situación, ¿ya? Una asíntota es simplemente una recta, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos una gráfica. Entonces, una asíntota es aquella recta que no intersecta, pero está muy cerca de la curva, ¿sí? Que no intersecta, pero está muy cerca de la curva. Por lo tanto, supongamos que la gráfica sigue por acá, pero nunca la intersecta, ¿sí? Nunca la toca, ¿sí? Existen asíntotas verticales, ¿sí? Las asíntotas verticales son aquellas, eh, por ejemplo, cuando aquí nos dicen de que cuando la función, cuando se evalúa en el lado izquierdo o en el lado derecho, da más menos infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser una gráfica así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por el lado derecho, esto se va al infinito negativo y por el lado, perdón, por el lado derecho se va al infinito negativo y por el lado izquierdo se va al infinito positivo, ¿ya? Asíntota vertical, ¿sí? Las asíntotas horizontales son aquellas que se construyen, por ejemplo, así. Supongamos de que, bueno, la que habíamos visto recién, po, 1 partido en x, ¿sí? Fíjense que esa función nunca va a intersectar con el eje x, ¿ya? Entonces, 1 partido en x, ¿sí? Ya, por lo tanto, eso es lo que uno llama una asíntota horizontal, ¿sí? Y para eso, nosotros tenemos que calcular límites al infinito, ¿sí? Límites al infinito, ¿ya? Y si el límite al infinito positivo o negativo existe, entonces eso significa de que hay una asíntota horizontal, ¿ya? Y existen de un tercer estilo, de así como recta con pendiente, ¿ya? Y el m se calcula simplemente como el límite cuando el x tiende al infinito positivo o negativo de la función dividida en x, ¿sí? Ahí faltó un x, ¿sí? Y para encontrar el coeficiente de posición, bueno, tal cual está escrito ahí. ¿Ya? B se calcula como el límite cuando el x tiende al infinito positivo y negativo de la función menos mx. El valor de m que encontramos en el paso anterior lo colocamos ahí. ¿Ya? Entonces existen tres tipos. Verticales, ¿sí? Cuando los límites laterales son infinitos positivos o negativos. Las asíntotas horizontales, que cuando el límite al infinito existe, ¿sí? Infinito positivo o negativo. Y oblicuas, que se determinan mediante calculando el m de esa manera y el b de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos viendo algunos ejemplos. Ya, si yo tengo la función f escrita como x más 2 dividido en 3x más 1, ¿ya? Para encontrar las asíntotas verticales,
es simplemente notar dónde la función no está definida, ¿sí? Por ejemplo, si uno reemplaza x igual a menos un tercio, entonces la función se hace cero en el denominador, ¿sí? Por lo tanto, eh, ¿qué pasaría con el límite lateral cuando el x tiende al menos un tercio por el lado derecho? ¿Sí? Ahí no está definida, por lo tanto, algo sucede ahí. Y fíjense que esto sería menos un tercio más 2 dividido en cero. Constante partido en cero. Y eso no existe. ¿Sí? ¿Ya? Yo quiero saber si esto se va al infinito positivo o negativo. Entonces, como yo sé que no existe, entonces uno podría reemplazar por valores que estén en el lado derecho. ¿Ya? Si yo reemplazo por valores que estén en el lado derecho, ¿ya? Del menos un tercio, esta expresión va a ser positiva por abajo, ¿sí? Y va a ser positiva por arriba, ¿sí? Por lo tanto, esto se va al infinito positivo, ¿ya? Es simplemente reemplazar valores que estén cercanos, ¿sí? Al menos un tercio, por el lado derecho. Pero por el otro lado, cuando uno calcula el límite, cuando me acerco al menos un tercio, pero por el lado izquierdo, ¿ya? Eh, de f de x, entonces, arriba en el numerador sigue siendo positivo en un número muy cercano al menos un tercio, por el lado izquierdo. Pero en el denominador esto es negativo. Por lo tanto, esto se va al infinito negativo. ¿Ya? Esa es una manera muy fácil y compacta para conocer el valor infinito positivo. Pero ojo, recuerden que todo esto lo hice con el hecho de que el límite no existe, ¿sí? Entonces, para hacer esto, tiene que venir de que el límite, cuando el x se acerca a menos un tercio de f de x, no existe, ¿sí? Entonces ahí hago esa implicancia, ¿ya? Si existe el límite, esto de acá que estoy haciendo no tiene sentido, ¿ya? Por lo tanto, fíjense en eso, de que eso implica lo otro, ¿ya? Esa sería una asíntota vertical. X igual a menos un tercio asíntota vertical. ¿Ya? Eh, esta también tiene horizontal, porque fíjense que límite, cuando el x tiende al infinito, de f de x, como lo vimos anteriormente, esto sería un tercio, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Son polinomios, tienen el mismo grado, me quedo con los números que acompañan al numerador y al denominador. ¿Sí? Ya. ¿Cómo calculo límite al infinito negativo? ¿Ya? Se calculan de esta manera, haciendo un cambio de variable que en vez de que tienda al menos infinito, yo quiero que tienda al infinito positivo, ¿ya? Entonces el x se cambia por un menos x. Por lo tanto, sería menos x más 2 dividido en menos 3x más 1. El x se cambia al menos x. Eso es lo que hice, ¿ya? Por lo tanto, si el x tiende al infinito negativo, con un menos adelante tiende al infinito positivo. ¿Sí? Ya, y ustedes sacan la cuenta, esto me quedaría menos 1, menos 3, y esto es un tercio. Por lo tanto, al infinito positivo y al infinito negativo tienen la misma asíntota horizontal. ¿Ya? Y igual a un tercio. ¿Sí? Esa sería la asíntota horizontal. Y oblicuas, oblicuas no tiene porque tiene horizontal, ¿sí? Ya, pero hay casos de que no hay una implicancia, ¿ya? Pero fíjense, si ustedes sacan la cuenta de esto, si calculan el límite cuando el x tiende al infinito de la función dividido en x, que es para encontrar la pendiente, recuerden lo que yo escribí anteriormente,
¿Qué me queda? Me quedaría la función dividido en x, y eso sería igual a calcular el límite cuando el x tiende al infinito de x más 2 dividido en 3x más 1, pero partido en x, por lo tanto se multiplican. ¿Ya? Y esto vale 0. Por lo tanto, la oblicua tiene pendiente 0. Eso significa que es una horizontal. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Ya? ¿Ya? Hay casos donde existen horizontales y oblicuas. Ojo con eso. ¿Ya? Pero bueno, aquí justifiqué de que no pueden existir oblicuas porque la pendiente que me dio es 0. ¿Sí? Y eso implica entonces de que la recta es horizontal. ¿Sí? Tiene pendiente 0. Ya, primer caso. ¿Qué más? La 2. Listo, entonces esto se puede reescribir así. Y entonces tenemos problemas con el 3 y el menos 3. ¿Sí? Porque se indefine la función. Por lo tanto, esos son los candidatos a ser asíntotas verticales. ¿Ya? Cuando estén graficando, ahí deberían hacer un estudio si se va al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Sí? Pero en definitiva, en donde no esté definida la función o en donde se indefina, ese es una asíntota vertical. ¿Sí? Bueno, y eso lo justifico calculando el límite cuando el x tiende al 3 de f de x, que esto no existe, ¿no es cierto? Porque me queda constante partido en 0. Y si calculo el límite cuando el x tiende al menos 3 de f de x, eso también no existe. ¿Sí? Porque me queda constante partido en 0, que tampoco existe. Constante distinta de 0 partido en 0. Ya. Asíntota horizontal sería calcular el límite. ¿Ya? Y ahí, como el grado del de abajo es más alto que el del de arriba, entonces esto me queda 0. Entonces, i igual a 0 es una asíntota horizontal. ¿Ya? Ya, y así sucesivamente. Oblicuo no existe, pues el límite cuando el x tiende al infinito de f de x partido en x sería lo mismo que calcular el límite cuando el x tiende al infinito de 4x dividido en x al cubo menos 9x. Ya, y como por lo que sabemos del grado, esto vale 0. Por lo tanto, si la asíntota era oblicua, tiene pendiente 0, por lo tanto es una horizontal. ¿Sí? Es horizontal, justamente la que habíamos encontrado acá. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Sí? Simplemente calcular el límite en un punto y calcular el límite al infinito. Ya, ojo que hay que calcular todos los límites, ¿sí? Y bueno, al menos infinito también vale 0, ¿ya? Justifiquen, ¿ya? Siempre hay que ver al infinito positivo y al infinito negativo, ¿ya? Bueno, y aquí hay bastantes ejercicios que ustedes pueden trabajar, ¿sí? Calculando. Ya voy a hacer el último, que podría ser cualquiera de estos dos. ¿Cuál de estos dos? A ver, ¿cuál? Eh, el, el 6.
el dominio de F es todo R, ¿sí? Por lo tanto, no hay asíntotas verticales, no hay asíntotas verticales, ¿sí? Porque para todo X esto está bien definido, ¿sí? ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa cuando calculo el límite al infinito de f de x? ¿Cuál tendría como el grado mayor acá? ¿Sí? ¿Lo que está en el numerador o lo que está en el denominador? Fíjense que si yo multiplico por 1 partido en x cuadrado, arriba y abajo, esto me quedaría límite cuando el x tiende al infinito, me quedaría acá un 1 menos 1 partido en x cuadrado. Ya. ¿Sí? Ya, y fíjense que si yo quiero pasar el 1 partido en x cuadrado a pasar a la cuarta, ¿sí? Porque si lo quiero pasar en una raíz. Entonces esto sería 1 partido en x cuadrado partido en x a la cuarta más 1 partido en x a la cuarta. ¿Ya? En definitiva, aquí me queda 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Entonces esto me quedaría un 1 aquí, si hago tender el x al infinito, y acá me quedaría un 0. No existe. O se acerca al infinito. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ya, en este caso, como lo que está, como en el numerador estoy avanzando y en el denominador también estoy avanzando, uno espera de que esto se vaya al infinito positivo. ¿Ya? Ya, y oblicua. ¿Tendrá oblicua? A ver, veamos. Límite cuando el x tiende al infinito de x, f de x partido en x. ¿Qué me quedaría? Me quedaría límite cuando el x tiende al infinito de x cuadrado menos 1. Y acá me quedaría así. Me quedaría esta raíz multiplicada por x. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, aquí parece que tengo esperanza, ¿no es cierto? Porque me va a quedar justo como yo quiero. Va a quedar raíz de x a la cuarta más x al cuadrado. Y ahora, amplifico por la mayor potencia, multiplico por el 1 adecuado, que sería la mayor potencia. Entonces, esto me quedaría así. Me quedaría un 1 menos 1 partido en x cuadrado. Y abajo, como está el cuadrado, va a pasar a la cuarta. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 1 y aquí me va a quedar esto de acá. Ya, esto tiende al 1, esto tiende al 1, esto tiende al 1. ¿Sí? Raíz de 1 aquí en estricto rigor, pero también eso vale 1. ¿Sí? Porque esto de acá se va al 0 y esto de acá también se va al 0. ¿Ya? Por lo tanto, hemos encontrado un ejemplo donde hay una oblicua. ¿Ya? Eh, ya, entonces, m vale 1. Ya. Ahora, para encontrar el b se calcula como el límite cuando el x tiende al infinito de f de x menos m por x, que sería así. Ya, ahora calculemos ese límite. Límite cuando el x tiende al infinito de la función menos x. Sacamos la cuenta aquí, nos quedaría límite cuando el x tiende al infinito. Ese sería el numerador sería este.
¿Ya? Ahora, ¿cuál será la mayor potencia? Yo creo que el 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Creo que acá no voy a obtener nada multiplicando por eso. ¿Qué tal si multiplico por el conjugado? ¿Qué tal si multiplico por esto? Multiplico por el conjugado. Entonces sería el límite cuando el x tiende al infinito. Aquí me quedaría un binomio al cuadrado, entonces esto sería así. Y acá me queda un x cuadrado y esto me queda tal cual, ¿sí? Elevo el x al cuadrado y elevo la raíz al cuadrado, por lo tanto me quedaría así. Y acá abajo, bueno, me queda todo esto. Ya, ahí sacamos la cuenta y nos va a quedar límite cuando el x tiende al infinito de x a la cuarta más 2 veces x al cuadrado menos 1 menos x al cubo menos x dividido en todo esto. Ya, ahora multiplico por la mayor potencia, que sería 1 partido en x a la 4. ¿Ya? Entonces me va a quedar límite cuando el x tiende al infinito. Me va a quedar un 1 aquí. Después me va a quedar un 2 partido en x cuadrado. Después un menos 1 partido en x a la 4. Menos 1 partido en x. Menos 1 partido en x al cubo. Ya, y abajo hay que ser prudente en lo que vamos a hacer. Entonces, como yo estoy multiplicando por un 1 partido en x a la 4, quizás me conviene hacer lo siguiente, multiplicar un 1 partido en x a esta expresión, ¿sí? Y multiplicar el cubo al otro, ¿sí? Entonces multiplico por 1 partido en x esta primera expresión y multiplico por esta expresión la otra. Ya. Ya, ¿qué me queda en el siguiente paso? Límite, cuando el x tiende al infinito. Eh, bueno, todo lo que va en el numerador, ¿no es cierto? Ya, que lo tengo que escribir. Una observación bien importante es que ustedes cuando apliquen el límite, eh, después no... A ver, el límite se aplica solamente una vez, ¿sí? Entonces, si yo lo aplico aquí en esa línea que acabo de escribir, estaría mal, porque lo tengo que aplicar a toda la expresión, ¿sí? Ya. Abajo me queda un 1 partido en 1 partido en x cuadrado, en la raíz. Ya, y el cubo multiplica término por término, ¿no es cierto? Entonces me quedaría un 1 partido en x menos 1 partido en x al cubo. Ya, el x al cubo va a multiplicar al x y después al cuadrado va a pasar al otro lado. Ya, entonces, fíjense que si yo multiplico 1 partido en x al cubo por x partido en x al cuadrado más 1, esto sería 1 partido en x cuadrado multiplicado por esto. Y ahí pasa el... Ya, ahí tenemos el problema. Me va a dar 0.
Sí. Me va a dar 0. Yo no quería que me diera 0, pero me va a dar 0. Me va a dar algo que no existe. Ya, entonces, mirando ahí arriba, me quedaría raíz de 1 partido en x a la 4, perdón, al cuadrado. Bueno, no es eso. Ya, eso es lo que me queda adentro, más la raíz de 1 partido en x cuadrado más 1 partido en x a la cuarta. ¿Sí? Ya, y ahora aplicamos el límite, todo esto se va al 0, 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 y esto se va al 0, y eso también se va al 0. Por lo tanto, me quedó 1 partido en 0, que eso no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría significar esto? De que hay pendiente, pero el coeficiente de posición va cambiando. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Va cambiando mientras yo me voy moviendo. Ya. Bueno, eso es por un lado con los límites al infinito que lo podemos aplicar sacando asíntotas, ¿sí? Ya, y lo último que vamos a ver hoy es este límite, ¿sí? Cuando yo tenga esta expresión, 1 más 1 partido en x elevado a x, eso siempre me da la exponencial. Y en forma general, cuando tenga 1 más alfa partido en x elevado a x, eso me da e a la alfa, ¿ya? Forma general, ¿ya? También, ojo que ustedes podrían escribir el límite de esta manera, haciendo un cambio de variable, ¿sí? ¿Ya? Entonces calcular esto es equivalente a calcular esto, ¿sí? Haciendo el cambio de variable, ¿sí? Ya, por lo tanto, típicamente nosotros vamos a ocupar el de acá, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto y estaríamos listos. Ya, entonces la idea es aplicar ese límite conocido. Entonces este es un límite conocido, ¿ya? Límite conocido. Ya, entonces nos piden calcular el límite cuando el x se acerca al infinito de x más 1 dividido en x más 2 y todo esto elevado a x más 6. ¿Ya? Ya, entonces la idea es ocupar el límite conocido. Ya, fíjense que esto se puede escribir así. Se podría escribir como límite cuando el x tiende al infinito de x más 1 partido en x más 2 elevado a x por esto de acá elevado a 6, ¿sí? Aplicando propiedades de potencia, ¿sí? Por lo tanto, por un lado voy a calcular este límite y por el otro lado voy a calcular ese límite, ¿sí? ¿Ya? Uno se puede dar cuenta de que el límite cuando el x se acerca al infinito de la expresión x más 1 dividido en x más 2 elevado a 6 es 1 elevado a 6, que es 1, ¿sí? Acá, entonces, yo calculo el límite al infinito. Como tienen el mismo grado, entonces los valores que quedan son el 1 y el 1. Por lo tanto, como se está elevando a 6, dejo el 6 y listo, ¿ya? Simplemente propiedades que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, lo otro todo radica en encontrar este límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reescribir de tal manera de ocupar el límite conocido? ¿Sí? Entonces, la idea aquí es factorizar por x, ¿ya? Entonces, si yo factorizo por x en el numerador y en el denominador,
me quedaría x factor de 1 más 1 partido en x, ¿sí? Y si factorizo por x en el denominador, me quedaría x factor de 1 más 2 partido en x, ¿sí? Se dan cuenta entonces de que los x se cancelan y ahora puedo separar, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría el límite cuando el x tiende al infinito de 1 más 1 partido en x elevado a x, y abajo me quedaría 1 más 2 partido en x elevado a x, ¿ya? Ahora aplico el límite conocido porque hice todo el procedimiento para hacerlo, ¿ya? Entonces, esto me tiene que dar e elevado a 1 y abajo me queda e elevado a 2, ¿sí? Y esto sacando la cuenta me queda 1 partido en e, ¿sí? Y en el límite anterior me había quedado un 1, por lo tanto, límite cuando el x tiende al infinito de x más 1 dividido en x más 2, x más 6 elevado a x más 6 sería un 1 partido en e por el 1, y eso es 1 partido en e. ¿Ya? Entonces todo radica en reescribir la expresión. ¿Ya? Observación. Límite cuando el x se acerca al 0 por la derecha de 1 más alfa x elevado a 1 partido en x vale e a la alfa, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si queremos hacer el 3, sería límite cuando el x se acerca al 0 por la derecha, ojo con eso, de esta expresión de aquí, partido en esta, elevado a 1 partido en x, ya tenemos el 1 partido en x, ¿sí? Y tenemos lo otro, ¿sí? Por lo tanto, esto sería lo mismo que el límite cuando el x se acerca al 0 por la derecha, de 1 más x elevado a 1 partido en x, y abajo tendríamos 1 más menos 1x elevado a 1 partido en x, ¿sí? Por lo tanto, aquí sería e a la 1 y aquí sería e a la menos 1, ¿sí? Y esto es e al cuadrado, ¿ya?